Sí, señora. Lo vi. Hola. Profe, hay personas que no se conectaron porque tú nos dijiste que nos volviéramos a conectar. Sí, yo dije, faltan 5 minutitos, vamos a aprovechar para ver este video y nos volvemos a conectar. Pero no, tú dijiste que vamos a aprovechar para este video, pero no dijiste que nos volvíamos a conectar. No. Sí. Ya dijo eso. Sí. Pero ahí estamos casi todos, miren, ya se conectaron la mayoría. Bueno, la idea es, chicos, que yo les había enviado este taller, lo vamos a trabajar el día de hoy. Y quiero que lo tengamos todos muy presente porque ese taller lo vamos a desarrollar ahorita en esta segunda hora de clase. Pero ¿cuándo la tienen que entregar? ¿Qué fecha dice ahí? Para el 12. Para el 12 de mayo. ¿Cuándo es 12 de mayo? ¿El próximo? Lunes. Martes. Ah. Y ustedes tienen que desarrollar esta guía. Esa es la guía. Profe, Señor, o sea que la imprimimos y el 12 de mayo te la Es la enviamos. guía que tenemos sí, que pero hacer. Está en la asignatura de la profe. Casa. listo. Entonces vamos a mirar punto por punto para que lo tengamos muy presente. ¿Qué es lo que vamos a buscar? El primer punto vamos a definir qué es un ángulo. El segundo punto dice, dibuja un ángulo y señala sus partes. Entonces vamos a recordar ciertas cositas de ahí. ¿Cómo así? Vamos a recordar lo que dice que es un ángulo y sus partes. Entonces, voy a dibujar acá un ángulo y vamos a recordar de qué se trata. Listo, ahí ya tenemos dibujado un ángulo. Profe, ¿lo tenemos que hacer? Entonces ahí tenemos un ángulo y vamos a recordar las partes de ese ángulo. Lo primero que vamos a ver es que el ángulo tiene algo que se llama la amplitud. Esa amplitud es la que nos va a definir qué. ¿Cómo vamos a realizar ese ángulo? Recuerdan que yo les dije que teníamos que tener muy en cuenta la dirección en que estaba la flechita. De esa manera íbamos a saber cómo estaba ese ángulo. Vamos a recordar que como un ángulo es la unión de dos semirrectas y una semirrecta tiene un punto de inicio pero no tiene un punto final. Entonces vamos a ver que aquí tenemos un punto, vamos a poner otro puntito acá y vamos a poner otro puntito aquí. Entonces a este punto de acá le voy a poner N. Pero ya, mía.
Chicos, vamos a poner atención. A este punto de acá le vamos a llamar el punto N. Hola. Al punto de arriba lo vamos a llamar el punto C. Y a este puntito de abajo lo vamos a llamar el puntito T. Listo, entonces vamos a recordar que el ángulo, la parte de arriba se va a llamar lado final. Y este otro ladito se va a llamar lado inicial. Profe, Dime. ahora lo hacemos. No, eso lo estoy explicando para que ustedes lo puedan realizar en su taller. Entonces decimos, otra vez recordamos, un ángulo que son dos semirrectas que parten de un mismo punto llamado vértice. ¿Cuál sería entonces el vértice de origen de ese ángulo? Sería el N. El N. Ese sería mi vértice inicial, porque de ahí parten mis dos semirrectas y ya sabemos que lo que está en el medio pues es el ángulo, que es la amplitud. Listo. Vamos entonces también a mirar nuevamente nuestra guía y ahí dice, escriba las 3 formas de simbolizar un ángulo. ¿Cuáles serían esas 3 formas de simbolizar un ángulo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Todos están viendo la guía? Señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces ya tenemos, el primer punto está muy fácil. El segundo punto, ya se los expliqué. Y cuando hablamos de cómo se simboliza un ángulo, entonces vamos a encontrar ciertas cosas que vamos a tener en cuenta para simbolizarlo. Porque cuando nosotros estamos escribiendo o definiendo un ángulo, allí vamos a encontrar que hay varias maneras de simbolizarlo. ¿Cuáles maneras? Ay, Dios mío, no me deja acá. Bueno, espérense, miramos aquí. Me toca abrirles un documento en Word para que podamos revisarlo. Recuerden que esta guía la pueden solucionar en su cuaderno y allí me envían. ¿Sabes que no tienen impresora? ¿No tienen que hacer en mi cuaderno? Profe, Sí. creo que yo sé cómo se simboliza. Listo, ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar varias maneras de simbolizar los ángulos. Una manera de simbolizarlo. Ok, listo. Ahora sí. ¿Dónde está mi documento? Listo. Entonces tenemos acá varias maneras de simbolizarlo. Lo primero es que debemos utilizar el siguiente símbolo.
¿Cuál siguiente símbolo? Este que tenemos aquí. Que es como las dos rectas y el ángulo así dibujaditos. ¿Todo lo alcanzamos a ver? Sí, señora. Esa es una de las maneras Señora. de simbolizar un ángulo. Después dice que si se habla de los ángulos perpendiculares, que ¿cuáles son los ángulos perpendiculares? Cuando tienen un punto en común y forman un ángulo de 90 grados. Muy bien. O ese ángulo, ¿cómo lo Forman. llamaríamos? Ese ángulo lo conocemos también como un ángulo ¿qué? Como un ángulo recto. Que forma 90 grados. Exactamente. Entonces, cuando vayamos a simbolizar ese, vamos a hacer así. Después decimos que si se habla de ángulos paralelos, se utiliza la siguiente manera. Entonces vamos a dibujar dos líneas igualitas. Después dice que si se habla de ángulos que no son paralelos, entonces vamos a hacer dos lineecitas, pero encima una delgada, como que está sobre encima de las dos paralelas. Dice que si se habla de ángulos agudos, se utiliza la siguiente manera. Entonces solo, en este caso, solo se dibuja el ángulo, se dibujan las dos semirrectas, ¿cierto? Y dice que si se habla de ángulos rectos, se utiliza solamente la L. Y ya cuando hablamos de ángulos obtusos, podemos dibujar alguno como el recto o con las esquinas un poquito más separadas. Entonces acá vemos que tenemos varias formas de simbolizar los ángulos. En el caso de la guía, ¿ustedes cuántos tienen que realizar? 3. Solo 3. Profe, el de Sí. 2 rayitas y como una rayita atravesada entre ellas. ¿Qué ángulo era? Dice el que no es paralelo. Cuando hablamos de los que no son paralelos. ¿Quién más tiene alguna pregunta sobre este punto? Para que hable de una vez. Dime. Dime. Profe, Dime. la guía toca hacerla en el cuaderno, Sí. o sea, transcribirla, ¿sí? Sí, porque es que en la guía no les va a caber. Bueno, O sea que es mejor no imprimir la guía. Pues si ustedes quieren imprimir la guía, ya uno de sus compañeros me envió una. una forma. Yo ya la hice, profe. Entonces lo que hizo fue imprimir la guía, la pegó en el cuaderno y los puntos que pudo hacer en la guía los resolvió y los otros puntos los hizo en el cuaderno. Profe, ¿puedes volver a compartir la pantalla de lo que estabas haciendo, a lo que estábamos haciendo ahorita? ¿Listo? Ahí ya les sale. No. ¿No les sale el documento de Word? Listo, ya lo ponemos otra vez. Sí, ese es. Recuerden que ahí solo tienen que poner 3 de esos ángulos que salen ahí. Bueno, Ya listo, profe. listo.
Ya lo que vamos a mirar en el tercer punto de nuestra guía taller, bueno, es eso. En el cuarto punto dice que tengo que dibujar dos ángulos. O sea, dos ángulos agudos, dos ángulos rectos, dos ángulos obtusos, dos ángulos llanos, Agudos. cóncavo y de giro. Vamos a mirar. Ahí todos estamos viendo. Sí, señora. Señora. Chu, cha, 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 cha. Entonces, Eso. cuando me están hablando de ese ángulo cóncavo o ángulo de giro, me están hablando de los ángulos que tienen una amplitud hacia un lado diferente. ¿Cómo así? Ya les pongo el... Ahí todos estamos viendo Google o están viendo todavía el de ángulos. Yo estoy viendo el de Google. Yo estoy viendo el de San Google. Yo también. Pero ya no lo veo. Yo está buscando en Google en imágenes el de ángulo con ¿Puedes volver a repetir lo anterior? Es que disculpa, me presentó mi compañero. Casi no se te escucha. Puede copiar lo de se debe. Sube el volumen a tu micrófono porque no se te escucha nada. Yes. Bueno, entonces vamos a mirar varias cosas. Lo primero es que un ángulo convexo es el que tiene una amplitud menor, o sea, que está midiendo menos de 0 grados, pero mide menos de 0 grados, pero menos de 80 grados. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces ya les voy a mostrar la imagen para que sepamos de qué se trata. Entonces todos muy pacientes. Dime. Profe, no veo nada. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ah, ya veo. Tenemos que un ángulo convexo es el que mide menos de 180 180 grados. Y un ángulo cóncavo es que va de 180 a... 90. No, ¿cuánto mide toda la circunferencia de un... ¿Cuánto mide toda una circunferencia? 160 grados. Muy bien. Entonces, lo que vamos a mirar es que el ángulo cóncavo es el que mide más de 180 grados. ¿El que mide qué? Más de 180 grados. Y el convexo es el que mide ¿qué? Menos de 180 grados. Y cuando ahí me está hablando de un ángulo de giro, lo que quiere decir es que es un ángulo que tiene una rotación, un movimiento en el plano alrededor del mismo punto. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un ángulo de giro? Algo que tenemos en casa que nos ayuda a mirar qué hora es. El reloj, profe. El reloj es un ángulo de giro, muy bien. Pero pues, La cinta, el compás. Exactamente, es el que tiene. Los platos. Es el que tiene un centro fijo, pero puede ir movilizándose. Listo, entonces ahí ya sabemos que vamos a dibujar dos ángulos de cada uno de los que me dice ahí.
El quinto punto me dice, observa la figura, busca y colorea. Entonces vamos ahí a buscar y a colorear Los ángulos. nuestros ángulos. Ya cuando ustedes lo impriman ahí se va a ver mejor el dibujito. El punto número 6 dice, clasifican los siguientes ángulos. Entonces vamos a tener que escribir frente a cada uno de esos ángulos qué son. Si son agudos, si son rectos, si son obtusos, si son llanos. Pero uno Digamos, cómo sabe si no está cosita. O sea, digamos 125, uno cómo va a saber. Ah, no entendí. claro, sí lo vamos a saber. El 125 sería un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque mide más de 90 grados y menos de 180. El 80 es ángulo, 180 es ángulo llano. Por eso, un ángulo obtuso mide más de 90, pero menos de 180. Ujú. 125 es menos de 180. Sí. ¿Y es Sí, más de profe. 90? Sí. Sí. O sea Sí. que ese es un ángulo ¿qué? Obtuso. Obtuso. El ángulo de 90 grados, ¿qué ángulo sería? El ángulo recto, profe. Recto. El de 180, ¿qué ángulo sería? El ángulo llano. Plano. El de 360, que acuérdense que es de un punto en el centro y va girando. Circunferencia. El Autoconferencia. de giro. No Puede sé. ser el llano de giro o el de circunferencia. O El el de 70 completo. grados, ¿qué ángulo sería el de 70 grados? ¿Cómo se llama el que mide menos de 90? Agudo. Agudo, muy bien. 15 grados también sería ¿qué? Agudo. 200 grados. Repito, fue el que me enseñó todo eso. Sería Obtuso. El de 200. No, porque mide más Llano. mide más de 180. Es un llano. No, porque ya no Ok, alcanza no, 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 no. 180. ¿Giro? ¿Del Equipo colegio? presente, no los ¿De otros. giro? ¿De qué? No sé si es porque estoy desde el celular y no el computador. Recordemos que el ángulo, no, vamos a recordar aquí que el cóncavo es el que mide más de ¿qué? Ah, ok, pero si es que yo 180. porque yo acabo de escribir Claro. para dar archivo O y sea para todo. que ese ángulo Menos que de grabar, estuvimos de grabar. viendo ahí, el de 200 es un ángulo cóncavo. Y el H, que sería el de 89 grados, Agudo. 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 Muy bien, está muy fácil, ¿cierto? Te lo dijiste todo. Bueno, la idea era que trabajáramos. Y en este punto 7 dice, une estos puntos y relaciona. Exacto. Yo creo que Ferney podría probar en este momento. Vamos a hacer entonces ese Sí, primer bien. ángulo. Lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a dibujar nuestro ángulo. ¿No? Vamos a recordar que un ángulo agudo es el que tiene menos de 180, ¿cierto? Yo voy a Entonces, salir. ese es el que mide Tengo así. Los equipos menos de 90 grados. que el doctor Pero pueda ahí me dice que tengo que ponerle un nombre a cada una de esas vértices. y yo salgo ¿Cómo así? y Entonces, acá voy y vamos miro a los poner un equipos a ver si puedo vértice, acá otro y acá otro. Y entonces, como es A por o eso. B, entonces voy a poner así. Disculpa, profe, perdona que te interrumpa, pero ¿le podría pedir algo a mis compañeros? Sería que podrían silenciar el micrófono, es que no te oigo muy bien por todo el sonido que sale de los que están prendidos. Sí, hay una mamá que está hablando y no. Bueno, ya creo que lo silenciaron. Listo, chicos. El ángulo que acaba de hacer la profesora es de 145 grados, de 45 grados. Pues. Muy bien, o sea que ese es un ángulo que agudo porque mide menos de 90.
Entonces lo que ustedes van a tener que hacer es dibujar el ángulo y a cada puntito de su vértice van a ponerle una letra. Entonces uno se va a llamar A, y la otra vértice se va a llamar O y la otra vértice se va a llamar 8. B. Ve que así es como sale ahí en... ¿Listo? ¿Entendimos qué tenemos que hacer en ese punto número 7? Sí, señora. Tenemos Señora. que dibujar los ángulos y después de dibujarlos tenemos que nombrar cada una de sus vértices. Profe, no, yo no entendí muy bien. Ya. Tenemos ese primer punto de ángulo, ¿cierto? Que dice A o B, ángulo agudo. ¿Qué fue lo que hice? Dibujé un ángulo agudo, que es el que mide menos de 90 grados, y en cada puntito que dibujé ahí, le puse una letra. Son las letras que aparecen ahí que tengo que nombrar. ¿Sí ves? Acá donde estoy alumbrando dice A o B. ¿Y cuáles son las letras de las vértices que les puse acá? A, O, B. A mí, A o B. Ya, Pues profe, ustedes ya. van a tener que dibujar A o un B. ángulo No, mira. y después vamos a A o buscar B. un ángulo. Listo, chicos. Entonces, espero les haya quedado clara la guía. Vamos a tener estos 20 minutos para que ustedes puedan ir adelantando la guía. Ay, a poquito. Pero la fecha de entrega, ¿cuál es? Profe, no se escucha nada. Ya. Lo que vamos a hacer, chicos, es que vamos a tener tenemos estos 25 minutos para ir adelantando la guía. Y la fecha única de entrega es el próximo martes. ¿Cuándo me van a enviar la tarea? Próximo martes. Martes. ¿Quién me dijo que tenía una? A ver, las gemelas, señoras. No te escucho nada, tienes que hablar más duro. Que toca por cibercolegios. ¿Me puedes regalar, por favor, el número, por favor? Es que no te escucho bien porque estás hablando muy pasito. Profe, que sí, por favor, me puedes dar el número de la página de matemáticas para enviarla el martes. Que no es una No página, es es una una guía. página, es una tarea que ya estaba en cibercolegios. Tienes que entrar a tu cibercolegios y a la asignatura de matemáticas y ahí ya está el taller. Grita Isabela. Yo ya lo imprimí. Bueno, ¿sí? Vale. Lo Ana tengo Sofía, señora. A mí yo ya lo voy a imprimir, aquí está mi impresora atrás. Ana Sofía, ¿tienes alguna pregunta, lancheros? Me voy para ciber. Una pregunta. El punto 3, para simbolizarlo, ¿puede ser un triángulo? Bueno, también podría ser un triángulo, pero recuerden que yo les mostré ahí varios ejemplos de cómo podemos simbolizar los ángulos. Igual también lo podemos consultar. ¿Listo? Samuel Carrier. Gracias, profe. Te iba a preguntar que si en vez de imprimirla o hacerla en el cuaderno, se puede mandar pero por archivo. Bueno, también lo puedes hacer así. Bueno, gracias, profe. La idea es que me envíen la evidencia de que desarrollaron la guía, porque esa será su segunda nota de este periodo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna otra pregunta o quedamos bien? Quedamos bien. Profe, que si podemos imprimir la guía ya. Pues claro, si puede, por eso les digo, si pueden trabajar desde ya la guía, mucho mejor así. Hasta pueden terminarla ahorita en esta hora y Yo en ya este dejan momento lista la su estoy tarea. imprimiendo. Señor, En este momento la estoy imprimiendo. muy bien.
Listo, chicos, entonces vamos a dar por terminada nuestra clase de hoy. Espero que hayamos entendido, recordado y que haciendo el taller podamos reforzar cada una de esas temas para poder desarrollar la guía. Voy a terminar ahorita y subo de una vez la clase a al canal de YouTube. Por si alguno no alcanzó a anotar o a copiar algo, pueda volverlo a revisar ahí en la clase grabada. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Entonces despídanse ahí. Chau. 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 Entonces nos vemos. Chao, compañeros. Chao, profe. Chao.